No brillaba ninguna chispa de locura en sus ojos, ni desfiguraba su rostro ninguna mueca de demencia. No estaba loco. Su estado de ánimo era tan claro y alegre que se preguntó por qué lo quería. Y se dijo que lo quería porque era absolutamente malvado. Y sonrió al pensarlo, muy contento. Parecía muy inocente, como cualquier hombre feliz. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero empezar agradeciendo a todos los que semana a semana escuchan el podcast y dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico terrorcercadeti@gmail.com son los medios por los que me pueden hacer llegar sus relatos, historias o sugerencias. También, no olviden seguirme en Spotify y dejar una calificación y comentario en iTunes. Todo esto sirve para que el podcast llegue a más escuchas. Finalmente, quiero mandar una felicitación muy especial a Gabriela Bravo, quien cumplió años la semana pasada, el 18 de junio. Gaby, te mando un abrazo hasta Querétaro. Muchas felicidades. Y bueno, si alguno de ustedes reconoció las líneas con las que empecé el episodio, primero que nada, tienen todo mi respeto. Esas líneas pertenecen a la novela El perfume, historia de un asesino, del autor alemán Patrick Süskind. Pero la razón por la que menciono esta obra es porque la historia que les traigo esta semana, existen rumores, sirvió de inspiración para la novela. Escúchenla y ustedes me dirán. Manuel Blanco Romasanta nació el 18 de noviembre de 1809 en Orregueiro, aldea de Santa Olalla de Esgos, en Galicia. De sus primeros años no se sabe mucho, solo que se dedicó a múltiples oficios, entre los que se encontraban cordelero, tejedor, cocinero, sastre, pero siendo más exitoso, y a lo que se dedicaría por gran parte de su vida, buhonero, es decir, vendedor ambulante. Los vecinos que lo conocían decían que era un poco afeminado y que se desempeñaba en trabajos ejercidos, en esa época, principalmente por mujeres. Un dato muy curioso en esta historia es que cuando se comenzó a investigar sobre los orígenes y crecimiento de Manuel, no se pudo encontrar registro en los libros de bautizo de la parroquia. Pero, en la fecha y por el nombre de los padres, se pudo encontrar el récord de una niña, de nombre Manuela Blanco Romasanta. No existe ningún registro bajo el nombre de Manuel en los años cercanos a 1809, la que era su fecha de nacimiento. No es sino hasta su confirmación, cerca de 10 años después, que se registra por primera vez el nombre de Manuel, junto con 2 de sus hermanos. Ahora, podemos pensar en 2 situaciones: que el párroco de la iglesia haya cometido un error y registrar al recién nacido como niña y con el nombre incorrecto, o que por lo contrario, Manuel Blanco Romasanta haya nacido y crecido sus primeros años como niña, pensando en un posible caso de hermafroditismo o en un síndrome adrenogenital. Lo que sí se sabe con seguridad es que ya en la adultez medía solo 1,40 m, poco pelo y usaba una barba descuidada. Se le consideraba culto, ya que para la época y las profesiones que ejercía,
el hecho de saber leer y escribir sobresalían de la norma. En 1831 se casó con Francisca Gómez Vázquez, y mientras se encontraban casados, se dedicó al oficio de sastre. Sin embargo, este matrimonio no duraría, ya que Francisca murió solo 3 años después, dejándolo viudo y sin hijos. Después de enviudar, continuó con el oficio de vendedor ambulante, recorriendo las regiones de Galicia, Portugal, Castilla y León. El 21 de agosto de 1843, el alguacil de León, de nombre Vicente Fernández, salió en busca de Manuel para cobrarle una deuda que tenía con un comerciante. No supieron más del alguacil, solo hasta que 4 días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en las afueras de la demarcación. Su ahora viuda aseguraba haber visto a su difunto esposo en compañía de Roma Santa, por lo que se volvió el único sospechoso en el asesinato. Un juez lo declaró culpable del asesinato y, ya que no se encontraba presente en el poblado, fue además declarado en rebeldía y sentenciado a 10 años de prisión. Sin embargo, es posible que Manuel ni siquiera supiera de estas acusaciones, ya que él había regresado a Orense, donde instaló su vivienda. Una vez establecido ahí, se dedicó de nuevo a la profesión de vendedor ambulante, donde se ganó la simpatía y el cariño de los habitantes al mostrar una conducta ejemplar. Él siempre se encontraba hablando de sus múltiples viajes y aventuras, y ofrecía sus servicios de guía a quienes quisieran emigrar a la ciudad. En 1845, conoció a una vecina de nombre Manuela García, separada de su marido y con una hija de un matrimonio anterior. Con el paso del tiempo, la relación de amistad cambió hasta convertirse en amorosa. Manuela y su hija Petronila frecuentemente acompañaban a Manuel en sus viajes para comprar mercancías. Un año después, Manuela vendió las pocas posesiones que tenía. Y mientras ella se encontraba fuera del pueblo, cerrando la venta, Manuel llevó a Petronila, de 13 años, hacia la sierra de San Mamede. Cuando Manuela regresó y preguntó por su hija, Roma Santa le informó que le había conseguido trabajo en la ciudad de Santander, como criada de un cura, conocido de Manuel. Solo una semana después, ambos salieron hacia Santander, con la idea principal de que Manuela viera a su hija, pero después para colocarla como ayudante de otro párroco. Unas semanas después regresó a Orense, habiendo pasado por Portugal para comprar mercancía. Las hermanas de Manuela, ya preocupadas por no saber nada de ella, acudieron con Manuel, quien les informó que les había conseguido trabajo en Santander. A los pocos días, él les dijo que recibió una carta de Manuela, donde contaba que se encontraba muy contenta en su nuevo trabajo y que le estaba yendo muy bien. Esto calmó la inquietud de las hermanas. Poco tiempo después, Manuel se acercó a una de ellas, de nombre Benita, más joven que Manuela, pero en una situación similar: un matrimonio difícil y con un hijo de una relación anterior. Roma Santa le ofrece a Benita lo mismo que a su hermana: guiarla en el camino y conseguirle un buen trabajo bien pagado en Santander, y lo más importante, cerca de su hermana. Benita se encontraba un poco insegura sobre esto, pero Manuel le dijo que recibió otra carta de Manuela donde le decía que se sentía muy afortunada y que debería seguirla. Esto finalmente la convenció. Casi un año después de la última vez que fue vista Manuela y su hija, Roma Santa inició el viaje con Benita y su hijo Francisco, de 9 años.
Roma Santa se encargó de asegurar a la familia de Manuela y Benita que ellas se encontraban muy bien, en un trabajo seguro y viviendo muy cerca una de la otra. Es más, él contó que Benita se había ganado la lotería y había puesto a su hijo, Francisco, a estudiar Derecho. Estas noticias hicieron que otra hermana mayor, de nombre María, se interesara en probar suerte lejos de ahí. Le pidió a Manuel que le consiguiera trabajo cerca de sus hermanas. Él le dijo que tenía que vender todos sus bienes, ya que el viaje requería dinero para solventarlo. Esto desanimó a María y nunca realizó el viaje que añoraba. Poco tiempo después, Roma Santa inició una relación con otra vecina del pueblo, Antonia, madre soltera de 2 hijas, Peregrina, de solo meses de nacida, y María, de 11 años. Manuel convenció a Antonia de abandonar el pueblo y buscar una vida mejor. Le prometió en Castilla. Antonia aceptó. Vendió todas sus propiedades e inició el viaje junto a Manuel, pero solo con su hija Peregrina. María, la mayor, se quedó con unos familiares. Manuel regresó solo a los pocos días del viaje y tras unos meses se llevó a María, diciendo a sus familiares que la llevaría con Antonia a Santander, donde vivía una vida mejor. Durante todo este tiempo, Manuel era el único que recibía correspondencia de las 3 mujeres que él había llevado. En todas las cartas que él aseguraba recibir, ellas contaban que todo en su vida iba muy bien y que se encontraban muy felices. Pero ninguna de ellas había visitado a sus familiares o los había contactado directamente. En 1850, Manuel se acercó a otra hermana de la familia, de nombre Josefa, madre de un joven de 21 años. Roma Santa comenzó a visitarla con frecuencia y poco a poco la enamoró. Le propuso lo mismo: vender todas sus propiedades, conseguirle un trabajo en Santander y dejar atrás el pueblo donde vivía. Ella se sentía un poco desconfiada, por lo que Roma Santa le presentó una carta de sus hermanas donde le contaban lo bien que estaban. Ella, aún no muy segura, acepta que Miguel lleve primero a su hijo José y después él le confirme si Josefa debería ir también. Los 2 hombres salieron del pueblo, el joven portando una capa nueva. A los pocos días, Manuel regresó solo al pueblo nuevamente, llevando la misma capa de José, la cual a su vez vendería después al párroco. Pocos meses después, Josefa recibe, a través de Roma Santa, una carta de su hijo, convenciéndola de mudarse con él. Ella accede y sale del pueblo con Manuel. La ropa que llevaba es después vendida por Manuel en diferentes pueblos aledaños. Como pueden ver, esta era su forma de operar. Roma Santa se acercaba a madres solteras. Les ofrecía conseguirles un buen trabajo y llevárselos, con la condición de que vendieran sus propiedades. Toda la gente que salió con él nunca volvieron a verse. Familiares y vecinos comenzaban a mostrar preocupación por no saber nada de los desaparecidos. A principios de 1870, comenzaban a correr rumores de que Roma Santa vendía productos en Portugal, una especie de medicamento a muy buen precio, hechos a base de grasa animal. Los rumores sugerían que Roma Santa obtenía la grasa de sus víctimas después de asesinarlas. La gente comenzó a conocerlo con el sobrenombre de el Sacamantecas. Las sospechas en contra de Roma Santa crecieron
Cuando testigos afirmaron haberlo encontrado en uno de sus supuestos viajes de guía, pero lo vieron solo, sin la compañía de quienes supuestamente se encontraba guiando. También, amigos de las víctimas reconocían prendas de mujer siendo usadas por otras mujeres, quienes al ser interrogadas, todos concordaban con que un hombre, de descripción similar a la de Roma Santa, les había vendido esas ropas. Hasta ese momento, todas eran solo sospechas. No había una prueba clara de que apuntara hacia él. Pero Roma Santa, al saberse ser el principal sospechoso, decidió salir de la región con un pasaporte falso, bajo el nombre de Antonio Gómez, para instalarse en Toledo. Pero dos vecinos de Orense, que se encontraban trabajando ahí, lo reconocieron y dieron aviso a las autoridades. El 2 de julio de 1852, Manuel Blanco Roma Santa fue detenido por la Guardia Civil Española. Al ser interrogado, él confesó haber asesinado a 13 personas y haber cometido actos de canibalismo junto con otros 2 hombres. Pero su confesión vino con un elemento que sorprendió a las autoridades. Roma Santa afirmó que él no pudo evitar cometer los crímenes, que hacía poco más de 13 años él había sido maldito. Una bruja le había lanzado una maldición que lo había hecho llevar una vida errante y cometer esos horribles crímenes, asesinando a personas y en ocasiones alimentándose de sus cadáveres. Él afirmó que algunas veces lo hacía solo y otras en compañía de 2 personas, de nombres Don Genaro y Antonio. Cuando fue cuestionado sobre el arma que usaba para cometer los asesinatos, su declaración continuó sorprendiendo, ya que él afirmó que no se valía de ninguna arma, sino que por causa de la maldición, él y los otros hombres comenzaban revolcándose en el suelo de tanto dolor, para después convertirse en lobos, siendo en esa forma como asesinaban y devoraban a sus víctimas. Roma Santa aceptó haber matado a las hermanas García Blanco, sus hijos y otras personas más en la región, y que cuando se convertía en lobo, duraba en esa forma entre 4 y 8 días. Al recobrar su forma humana, los 3 hombres podían recordar los horrendos hechos cometidos, lo que los llenaba de arrepentimiento. Su juicio comenzó ese mismo año, pero en ningún momento pudieron encontrar algún cuerpo. Nunca encontraron rastros de los cadáveres donde Roma Santa les indicaba. Pero a su vez, tampoco pudieron dar con las personas desaparecidas, en donde supuestamente les había encontrado trabajo, en Santander. Las evaluaciones médicas presentadas por las autoridades confirmaban que Blanco Roma Santa no sufría de ningún trastorno mental, que todos los crímenes habían sido calculados y premeditados, que su confesión y su historia de transformarse en lobo habían sido solo una forma de intentar quitarse la culpa de los crímenes. Su abogado defensor basó su estrategia en el hecho que Roma Santa era un enfermo mental, que su declaración no podía tomarse como definitiva, y más importante, no había un cuerpo del delito. Era imposible confirmar que las personas habían sido asesinadas sin haber encontrado sus cadáveres. Sin embargo, en febrero de 1853, el juez lo declaró culpable del asesinato de 9 personas y condenado a la pena de muerte por garrote vil. Este método consistía en sujetar al acusado en una silla y pasar alrededor de su cuello una cinta, a la cual le daban vueltas con un trozo de madera o garrote hasta romper el cuello del acusado. Solo unos meses después, antes de ser ejecutado,
una persona de nombre Mr. Phillips, supuestamente el seudónimo de un médico francés, mandó un escrito al ministro de Justicia, donde pedía permiso para poder realizar una sesión de hipnosis a Roma Santa, para corroborar su historia de transformarse en hombre lobo. El llamado Mr. Phillips aseguraba que tenía evidencia de que la licantropía clínica era un padecimiento real y que tenía formas de comprobarlo. La licantropía clínica es un trastorno psiquiátrico en el cual la persona sufre de alucinaciones y cree que se transforma en animal, el cual puede ser un lobo o algún otro. El escrito enviado al ministro de Justicia llegó hasta la corte de Isabel II, quien a su vez ordenó la suspensión de la sentencia de muerte y que en su lugar fuera cambiada a cadena perpetua, con el fin de que los médicos pudieran realizar una mayor investigación en el sujeto de Roma Santa. Durante el juicio y en los años posteriores, el caso se volvió muy popular entre la prensa y el público. Se convirtió en el primer caso documentado de un hombre lobo llevado ante la justicia española. Sobre sus últimos años, no hay mucha certeza. Existen diversas teorías de lo que pasó con Manuel Blanco Roma Santa. La más acertada es que murió a causa de cáncer de estómago en una cárcel de Ceuta en 1863. Esta fue la historia del hombre lobo de Allariz. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.